Decían que un cocinero medieval vivía con una mano en el fuego y la otra bajo la sombra de la ley. En las grandes ciudades de Europa, Londres, York, Norwich, París, las calles despertaban mucho antes que las campanas, y el primer sonido no era una oración, sino el raspado de cucharones de hierro contra ollas hirviendo. Al amanecer, las cocinas públicas ya estaban vivas. Para la mayoría, aquellos espacios no eran lujos, eran supervivencia. Rara vez una casa tenía un fogón lo bastante grande como para cocinar. Muchas ni siquiera tenían uno. Así que la ciudad comía al aire libre. Pasteles envueltos en papel grueso, caldo servido en cuencos de madera, brochetas chisporroteando sobre rejillas de metal. Miles dependían de estos cocineros, trabajadores, viajeros, los pobres que no poseían ni una olla, incluso los ricos, cuando llegaban invitados sin aviso y la cocina del hogar no podía responder con rapidez. Pero los propios cocineros vivían en un mundo mucho más frágil que los platos que servían, porque en esas mismas ciudades un solo plato mal hecho podía terminar con una carrera o con una vida. Trabajaban bajo miradas que nunca se apartaban, regidores, inspectores, maestros de gremio y la multitud misma. Un pastel demasiado frío o un pescado con un olor apenas dudoso, un caldo recalentado de la noche anterior, cualquier sospecha de descuido podía llamar a los oficiales de la ciudad. Y el castigo, cuando llegaba, no ocurría en silencio, ocurría en público. Así que cada mañana, mientras las cocinas públicas despertaban, los hombres tras los mostradores entraban en un día en el que cada cucharón, cada corte de carne, cada elección de especias cargaba un riesgo que nadie más probaba. Un riesgo que los podía elevar o enviarlos al cepo. La mayoría de los habitantes de las ciudades medievales no cocinaban en casa. No porque no quisieran, sino porque sus viviendas simplemente no estaban hechas para ello. Un registro de 1301 en Colchester reveló que solo el 3% de las casas tributarias tenían algún tipo de cocina. 3%. El resto vivía en una única habitación, donde el humo de un fuego doméstico ennegrecía el techo en cuestión de horas. El combustible era caro, las ollas eran escasas, y una chimenea, si se tenía, era un privilegio. Por eso la ciudad miraba hacia afuera para alimentarse. Las calles se convertían en corredores de calor y ruido, llenos de fogones abiertos y pequeños hornos. Algunas tiendas se especializaban en pasteles, otras en pescado. Algunas vendían solo caldo, y otras, de las que la gente hablaba en voz baja, ofrecían platos cuyo olor delataba los fracasos del día anterior. En estas cocinas públicas, las normas de la ciudad se estreñaban. Los funcionarios vigilaban los precios, los gremios inspeccionaban los ingredientes, y los vecinos nunca dejaban de observar, porque la comida que uno compraba hoy podía revelar lo que el cocinero había hecho ayer. Un pastel frío podía significar carne reutilizada. Un caldo demasiado aguado podía ocultar sobras compradas ilegalmente de los desechos de casas ricas. Y recalentar comida, algo que hoy haría cualquier cocinero doméstico sin pensarlo, no solo estaba mal visto, era un delito. Las calles alimentaban a la ciudad, pero esas mismas calles también tenían el poder de acusar. Para los cocineros eso significaba algo más. El hambre del público mantenía su negocio vivo, pero la sospecha del público podía acabar con todo. Una cocina pública podía ser tan simple como un puesto de madera o tan elaborada como un local permanente con bancos y calderos humeantes. Algunas tenían hornos portátiles montados sobre ruedas, primeras versiones de los carros de comida callejera. Otras operaban desde cuartos tan pequeños como un establo, con las paredes ennegrecidas por años de fuego y grasa. Pero lo que importaba no era el edificio, era lo que salía de él. El plato más común era el pastel, la respuesta medieval a la comida rápida. Podía contener de todo: carne de res, ganso, anguila, higos, manzanas, pasas, huétano, hierbas, incluso especias como canela o nuez moscada, si el comprador podía pagarlas. Los risoles, pequeños bollos fritos, ofrecían rellenos dulces o salados según el día. Los caldos hervían en grandes ollas de hierro.
las carnes asadas giraban lentamente sobre espetones. Y en algunas ciudades, vendedores ambulantes ofrecían guafres y obleas al anochecer. Las ciudades incluso desarrollaron barrios culinarios. Londres tenía calles llamadas Cook Row o Cock Lane, donde el olor de la grasa caliente flotaba entre tiendas alineadas hombro con hombro. Pero ninguna cocina pública escapaba al escrutinio. Un pastel demasiado pálido, un pescado con olor sospechoso, un caldo servido de una olla que había reposado demasiado. Cualquiera de estas señales podía desatar murmullos. Y los murmullos importaban, porque un rumor en una ciudad medieval podía viajar más rápido que un caballo, más rápido que una campana, a veces más rápido que la verdad. Las cocinas públicas alimentaban a miles, pero estaban siempre a un solo rumor de la ruina. Ningún oficio urbano funcionaba sin supervisión, pero los cocineros vivían bajo la mano más pesada. Sus gremios imponían reglas no solo de calidad, sino de moralidad. Inspectores, a veces llamados searchers, recorrían las calles sin aviso previo, levantando tapas de ollas, cortando pasteles y exigiendo oler cualquier pescado que esperara en la cocina. Los regidores fijaban los precios. Un cocinero podía cobrar un penique por convertir un capón en pastel, ni más. Romper esa regla podía significar multas, confiscación o algo peor. Y luego estaban los propios clientes. Las mismas personas que dependían de las cocinas públicas eran quienes las vigilaban. Si alguien enfermaba después de una comida, ya fuera por carne echada a perder o simplemente por mala suerte, el cocinero era señalado antes de conocer la causa. Este sistema no confiaba en la paciencia, confiaba en la rapidez. La evidencia podía ser un olor, un color, una textura, una historia contada por un vecino. Y a veces, cuando el cocinero intentaba defenderse, los oficiales ya estaban en su puerta. El miedo no era abstracto. Los registros describen cocineros arrastrados fuera de sus tiendas por vender carne fétida, por espesar caldos con restos prohibidos o por comprar sobras de casas nobles y revenderlas como frescas. La ciudad decía proteger al público. El público creía protegerse a sí mismo. Pero para el cocinero, el hombre tras el cucharón, cada día comenzaba con la misma pregunta. ¿Y si hoy es el día en que mi comida me traiciona? En una cocina pública medieval, recalentar comida del día anterior no era un atajo, era un delito castigable. La lógica era simple, la carne fresca era inestable. Una vez cocida, todavía tenía horas, no días, antes de estropearse. Y una vez echada a perder, no había forma de salvarla. Por eso las ciudades prohibían la práctica por completo. No la desaconsejaban, la prohibían. La comida debía cocinarse y venderse el mismo día. Todo lo que quedaba a la noche debía desecharse. Si un cocinero recalentaba un estofado o revivía un pastel de la víspera, no se le veía como ahorrativo, sino como peligroso. Los funcionarios creían que el recalentado ocultaba la descomposición. Y en una época sin microscopios ni teoría microbiana, el público estaba de acuerdo. Esto significaba que los cocineros vivían una verdad económica brutal. Si calculaban mal la demanda del día, perdían dinero. Y si calculaban mal el desayuno del día siguiente, podían ser arrestados. Algunos intentaban vender las sobras a obreros por unas monedas. Otros las escondían bajo lotes recién hechos. Pero si un inspector encontraba la menor señal de comida del día anterior, el cargo era inmediato. Víveres corruptos. Una frase capaz de cambiar la vida de un hombre en minutos. Y si alegaba ser inocente, si juraba que la carne aún olía bien, que el caldo hervía limpio, la ciudad tenía una respuesta sencilla. Si es de ayer, está mal. La carne en mal estado era el miedo más profundo de una ciudad medieval. Propagaba enfermedades rápidamente, y cuando alguien moría, la culpa no caía en el destino, caía en el hombre que la había servido.
En 1351, un cocinero londinense llamado Henry de Paslow fue acusado de vender un pastel de capón podrido. Los oficiales lo hicieron desfilar por las calles con el pastel colgado del cuello, un espectáculo para advertir a todos los que lo vieran. Lo colocaron en el cepo. La multitud se reunió, y la comida podrida fue arrojada contra su cabeza como castigo. Casos como este no eran raros. Los registros mencionan cocineros castigados por vender caldos ágridos, por disfrazar pescado en mal estado con especias, o por mezclar carne vieja con carne nueva para estirar las ganancias del día. Para garantizar justicia, o al menos su apariencia, las ciudades crearon un sistema peculiar. Si 8 cocineros examinaban la carne y acordaban que estaba echada a perder, el acusado era castigado. Si decían que estaba en buen estado, el castigo recaía en el acusador. La ley confiaba en el juicio de quienes conocían el oficio, pero esa confianza no suavizaba las consecuencias. Un solo error, un cálculo equivocado en la frescura, podía arrastrar a un hombre desde su tienda hasta la plaza pública, destruido no por guerra ni por armas, sino por un pedazo de carne que se había estropeado demasiado pronto. Para los cocineros, la línea entre alimentar a una ciudad y traicionarla era tan fina como la piel que flota sobre un caldo en ebullición. Los cocineros caminaban sobre una cuerda floja económica. La carne era costosa, la harina impredecible. El pescado dependía de las mareas y de quienes controlaban los mercados. Un capón, un gallo cebado apreciado para pasteles, podía costar 6 peniques, unos 2 o 3 días de salario para un trabajador común. Transformar ese capón en pastel costaba un penique, por ley, sin importar cuánto tiempo trabajara el cocinero, cuánta leña quemara o cuán ocupada estuviera la jornada. Pero la verdadera carga venía de una verdad mayor. La comida consumía entre el 70 y el 80% del ingreso de una familia pobre. La mayoría contaba cada moneda. Si un pastel costaba un penique, ese penique no podía desperdiciarse. Por eso, cuando un plato decepcionaba, aunque fuera un poco, la frustración era profunda. Un pastel que costaba tanto para el comprador debía ser perfecto, y un cocinero que fallaba no perdía solo la venta, perdía su reputación. Algunos días las cocinas públicas rebosaban de clientes. Otros, los hornos quedaban encendidos y sin uso, mientras las calles se vaciaban, los salarios se reducían o el clima encerraba a todos en casa. Pero los gastos nunca se detenían. Leña, especias, ingredientes, mano de obra, reparaciones. Así que el cocinero aprendía a calcular la demanda con dolorosa precisión. Muy poca comida significaba pérdida. Demasiada significaba sobras, que tenía prohibido vender. La ciudad comía bien cuando la fortuna acompañaba. Pero el cocinero, el hombre tras el calor, vivía al borde de cada decisión. La reputación en una ciudad medieval era una moneda, y los cocineros transaban con ella cada día. A diferencia de los nobles, no tenían tierras que aseguraran su futuro. A diferencia de los comerciantes, no tenían barcos ni caravanas que llevaran su riqueza más allá de las murallas. Su fortuna se sostenía en algo mucho más frágil, la confianza. Un cocinero confiable podía alimentar a cientos, servir banquetes gremiales, preparar comidas para viajeros, incluso cocinar para hogares nobles cuando el tiempo apremiaba. Uno desconfiado, en cambio, quedaba solo. El público juzgaba con brutal velocidad. Un rumor podía arruinar una semana. Un malote podía arruinar un año. Una acusación de carne echada a perder podía arruinar una vida. La literatura medieval reforzó esa imagen. En los cuentos de Canterbury, Geoffrey Chaucer describe a un cocinero como sucio, corrupto, indigno de la confianza de quien compraba su comida. El estereotipo permaneció. No porque todos los cocineros fueran descuidados, sino porque el margen entre la honestidad y la sospecha era mínimo. Así que, cada mañana, un cocinero abría su tienda no solo para vender comida, sino para defender una reputación construida pastel a pastel, día tras día.
Una reputación que podía desaparecer más rápido que cualquier llama que encendiera. Es fácil imaginar la comida callejera como cosa de pobres, pero los registros medievales cuentan otra historia. En 1170, el escritor William Fitzstephen describió las cocinas públicas de Londres alimentando tanto a ricos como a pobres. Observó que los nobles compraban platos preparados siempre que llegaban invitados inesperados, un hecho común en un mundo donde la hospitalidad era reputación y las cocinas necesitaban horas para preparar incluso comidas simples. Los viajeros también dependían de estas tiendas. En 1267, un caballero llamado Sir Roger Loeburn compró 68 pasteles de capón mientras viajaba por Canterbury, prueba de lo esenciales que eran para los caminos medievales. Y los visitantes extranjeros quedaban sorprendidos por su variedad. En París, los vendedores ofrecían desde puré de guisantes y salsas de ajo hasta pasteles salados rellenos de anguila y risoles dulces con higos. La comida callejera no era signo de pobreza, era signo de urbanidad. Las ciudades crecieron, las casas se encogeron, el costo de la leña aumentó, el trabajo se dividió, la especialización floreció. Y el resultado fue un mundo donde los cocineros se convirtieron en el pulso de la ciudad, alimentando a nobles, comerciantes, peregrinos, aprendices y mendigos por igual. Pero esos mismos cocineros que sostenían a todos, caminaban cada día bajo la amenaza del castigo. Cuanto más dependía la ciudad de ellos, más implacable se volvía. A esta altura, el patrón se vuelve claro. La ciudad no podía vivir sin sus cocineros, y los cocineros no podían vivir sin la ciudad. Pero la relación nunca fue equitativa. Un solo error, un pescado mal calculado, un caldo agrio, un pastel sacado tarde del horno, podía convocar a oficiales, maestros de gremio y espectadores que no venían a ver justicia, sino vergüenza. El cepo se levantaba en el centro de muchas ciudades, un marco de madera, una tarima, un espectáculo. Estaba destinado a ladrones, tramposos, infractores públicos y a cocineros. Porque cuando la comida fallaba, la ciudad no veía un error humano, veía una falta moral. Alimentar al público era un acto de confianza. Romper esa confianza merecía humillación. Así que el cocinero caminaba hacia su puesto cada mañana sabiendo que su destino pendía de cosas que podía controlar y de muchas que no. La marea que traía el pescado demasiado tarde, el comerciante que vendía carne de edad dudosa, el clima que estropeaba los ingredientes antes de tiempo, el cliente que culpaba la enfermedad de ayer al pastel de hoy. Un mundo que dependía de él, pero que no le permitía margen de error. Aún así, encendía sus fuegos. Aún así, mezclaba su masa. Aún así, cortaba cebollas, salaba la carne y servía caldo caliente a manos heladas antes del amanecer. Porque con todo su peligro, cocinar era el trabajo que mantenía unida la ciudad. Una ciudad sin cocinas, sostenida por hombres que arriesgaban todo cada vez que abrían sus puertas. Y bastaba un solo plato equivocado, un simple, común plato, para transformar el hambre de la multitud en juicio. Un juicio ejecutado no en susurros, sino en el abrazo frío del cepo. Hoy, las cocinas públicas medievales ya no existen. Sus fuegos se apagaron, sus calles se ensancharon, sus salones fueron reemplazados por motores y electricidad. Pero el mundo que moldearon aún persiste en formas que pocos notan. Las ciudades todavía dependen de personas a las que casi no miran, personas que alimentan a desconocidos, que despiertan antes del alba, que cargan el peso silencioso de un público que exige perfección y perdona lentamente. El cocinero medieval vivía en esa sombra cada día, un hombre cuyo trabajo hacía posible la ciudad y cuya falla lo convertía en prescindible. Alimentaba a un mundo que lo juzgaba tan rápido como comía, y en la larga memoria de la historia su relato perdura por la misma razón que perduraban sus platos,
porque en los gestos más pequeños, un pastel sellado con cuidado, un caldo removido antes del amanecer, una comida servida a quien no podía cocinar para sí mismo, vemos la frágil confianza que sostuvo la vida medieval, una confianza medida no en elogios, sino en riesgo. Y para esos cocineros, el riesgo era el precio de alimentar a una ciudad,